Estoy tejiendo con este hilado, es una combinación de algodón y lino. Y también tengo pensado de tejer el borde con este color. Estoy tejiendo con agujas número 4, pueden ser agujas circulares o agujas rectas. Lo que pasa es que si nosotros vamos a tejer, después cuando vamos a subir los puntos por todo el borde, la parte delantera, la parte de la espalda y la parte de otro borde, entonces todos los puntos no van a entrar sobre las agujas rectas. Por eso si tejen con agujas rectas van a tejer primero una mitad, después la otra y coser sobre la espalda. También voy a necesitar aguja crochet y hilo de algodón de color contraste. Empiezo a tejer de abajo hacia arriba y aquí tengo montaje provisional, quiere decir que nosotros después de tejer todo el chaleco destejemos esta parte, subimos los puntos y tejemos el borde. Puede ser elástico, puede ser dobladillo, puede ser cualquier otro borde que desean. Y voy a ver cuánta lana me alcanza, qué largo lo voy a tejer. Y bueno, así me parece también una buena idea de ir regulando el largo de la prenda, ¿no? Podemos tejer un borde así o un borde más pequeño. Aquí pueden ver el dibujo técnico en centímetros para talle desde la S, M, L, XL, doble XL y triple XL. Este es el diagrama de este punto. Fíjense que la cantidad de puntos tiene que ser múltiplo de 19, o sea, cada motivo ocupa 19 puntos. Por eso, aquí tengo 19, 19, 19, 19, 19, ¿no? Y también agregué entre estos motivos esta especie de viborita, me pareció una idea muy buena y también necesitaba agregar algunos centímetros más, o sea, 1, 2, 3, 4 de estas viboritas me agregaron 5 centímetros más. Por eso, si ustedes ven que, por ejemplo, le queda muy ancho o muy angosto, entre estos rombos pueden agregar 2, por ejemplo, de estas viboritas, ¿no? Una, después 2 puntos al revés y otra. O al contrario, no agregar ninguna viborita y así va a ser más angosto. Bueno, entonces, tejemos una muestra de tensión, tejemos un motivo, tomamos las medidas y vemos qué ancho se necesita para tejer. En mi caso son 5 motivos. Sobre las agujas número 4 tengo montados 109 puntos. También después de tejer la parte de la espalda, vamos a tejer parte delantera. Esta parte después la vamos a finalizar juntos porque quiero enseñar cómo tejer los hombros, el escote. Aquí va una parte, ¿no? Y de este lado va otra. Esta ya la tengo finalizada. A ver, así. Todas las partes delantera y de la espalda sobre montaje provisional. Y resulta que aquí en el centro tengo un motivo. Esto va a servirme para el escote de la espalda. Y después aquí vamos a subir los puntos sobre la parte delantera, la parte de escote de la espalda, la parte delantera y vamos a tejer con punto calado un borde. Aquí tejí todo recto, ustedes ya vieron el diagrama, el patrón. Se teje todo recto hasta la parte de donde nosotros necesitamos tejer la parte para los hombros y además es súper fácil de ir cerrando los puntos y así de esta forma creamos esta hermosa línea de hombro, tanto de la espalda como la parte delantera. Bueno, la parte delantera, aquí para tejer la parte delantera, tengo montados 46 puntos. Esta viborita la dejé
para la apertura de un lado y también aquí de otro lado. Bueno, tejí en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos y empecé a realizar la disminución para los hombros. Vamos a tejer ahora este motivo con rombos. Sobre las agujas voy a montar 21 puntos, 19 más 2 puntos de borde, y a lo alto vamos a tejer 22 vueltas. Como leemos el diagrama, desde la derecha hacia la izquierda tejemos 19 puntos y repito este motivo las veces que sea necesario. Una vez más, si quieren agregar este diseño, también voy a mostrar cómo se teje. Ahí sí, entonces van a tener que montar la cantidad de puntos múltiplo de 19 más 3, 21 puntos y más 2 puntos de borde. En las vueltas pares, todos los puntos tejemos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés. Voy a entonces empezar a tejer este punto con montaje provisional y sobre con la aguja crochet voy a subir más o menos 25 cadenas. Ahí va 1, 2, 3. Cortamos la hebra y para saber, la vamos a ajustar, la pasamos así por adentro, y para saber por dónde tenemos que después destejer, aquí voy a hacer un nudo. Bueno, miren, esta es la trenza, la damos vuelta y aquí de este lado ven estos espacios entre las trenzas. Bueno, voy a entonces ir con la aguja por aquí por debajo, agregamos la hebra y empiezo a subir los puntos. Subimos los puntos de esta forma. Voy a subir aquí este punto. Voy a utilizar las dos hebras juntas para ajustar, para no hacer muchos nudos después. Ahí va, 1 y 2. Y aquí, ahora sí, agregamos una sola hebra y empiezo a subir los puntos. Necesito subir 19, 20, 21 puntos para tejer nuestra muestra. Entonces 4, ahí va 5. Obviamente este paso lo pueden omitir, pueden directamente tejer un borde, un elástico o algo, un punto Santa Clara, y empezar enseguida a tejer este punto con rombos, pero yo decidí hacer así. Bueno, entonces voy a subir mis 21 puntos. La trenza queda de este lado, ¿ven? Después nosotros tiramos, esto se desteje y subimos estos puntos. Una vez que tengo los puntos montados, voy a tejer una vuelta con los puntos al revés. Primer punto de borde, en este caso lo voy a tejer al derecho y voy a tejer todos los puntos al revés. O sea, esta va a ser vuelta del revés. Empezamos a tejer vuelta número 1 de nuestro motivo. Primer punto de borde, paso sin tejer. Tejemos 4 puntos al revés. Dos puntos juntos al revés. Lazada, y ahora vamos a cruzar los puntos. Voy a mostrar cómo hacerlo con la aguja auxiliar o sin la aguja auxiliar. Primer punto, paso sobre la aguja auxiliar atrás de tejido. Tejemos 2 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja izquierda y lo tejemos al derecho. Punto derecho, pasamos ahora 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, punto derecho,
los puntos de la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja izquierda y también tejemos estos 2 puntos al derecho. Ahora seguimos con lazada, 2 puntos juntos al revés, 4 puntos al revés, y último punto de borde tejemos al revés. En la vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. Lazada tejemos al revés. Y los puntos que se nos presentan al revés, aquí este punto al revés con el nudo, tejemos al revés. Y así tejemos en todas las vueltas pares como se nos presentan los puntos. Vuelta número 3, punto de borde paso sin tejer, tejemos 3 puntos al revés, 2 puntos juntos al revés, lazada, y ahora cruzamos los puntos sin la aguja auxiliar. Miren, tomamos segundo punto, tercer punto sobre la aguja derecha y primer punto lo sacamos de la aguja y pasamos por atrás sobre la aguja izquierda. Ahí realizamos cruce de puntos y tejemos ahora estos 3 puntos al derecho. Tres puntos al derecho, cruzamos los puntos, primer punto y segundo por delante de tejido, este tercer punto atrás, tomamos este punto con la aguja derecha y primer punto y segundo pasan por delante y voy a tejer estos 3 puntos al derecho. Ustedes pueden elegir con qué método más les gusta cruzar los puntos, con la aguja auxiliar o sin la aguja auxiliar. Lazada, 2 puntos tejemos juntos al revés, 3 puntos al revés, punto de borde al revés. En la vuelta número 5 tejemos 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al revés, lazada y cruzamos los puntos. Primer punto atrás de tejido, segundo punto y tercer punto delante y tejemos estos 3 puntos al derecho, lazada, al derecho, punto derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. Cambiamos de lugar, primer punto y segundo. Miren, primer punto va atrás de tejido, segundo punto pasa por delante. Colocamos este punto sobre la aguja y tejemos al derecho 3 puntos juntos. Tomamos los puntos por atrás. Lazada, punto derecho. Primer punto y segundo por delante de tejido, tercer punto atrás y tejemos 3 puntos al derecho. Lazada, 2 puntos juntos al revés, 2 puntos al revés y punto de borde. Vuelta número 6, como todas las vueltas pares, tejemos como se nos presentan los puntos. En la vuelta número 7 tejemos 3 puntos al revés, cruzamos los puntos, primer punto atrás de tejido, segundo punto y tercer delante, tejemos 3 puntos al derecho, voy a tejer al derecho 1, 2, 3
4, 5, 6, 7 puntos y cruzamos los puntos. Tercer punto va por atrás, primer punto y segundo delante de tejido. Tejemos estos 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 9, primer punto de borde, paso sin tejer, 2 puntos al revés, cruzamos los puntos, primer punto atrás de tejido, segundo y tercer punto pasan por delante y tejemos estos 3 puntos al derecho, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, cambiamos de lugar, primer punto pasa por delante y tejemos 3 puntos juntos al derecho, derecho, lazada, 2 puntos al derecho y ahora cruzamos los puntos, primer punto y segundo pasan por delante, tejemos 3 puntos al derecho, 2 puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 11, tejemos 2 puntos al revés y ahora cambiamos. Voy a mostrarlo con la aguja auxiliar. Miren, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, un punto tejemos al revés, los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, nueve puntos al derecho, 4, 6, 8, 9. Pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido. Después voy a mostrar cómo hacerlo sin la aguja auxiliar. 2 puntos al derecho y este punto de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda, lo tejemos al revés, 2 puntos al revés y último punto tejemos al revés. Vuelta número 13, 3 puntos al revés, cruzamos los puntos, tercer punto va atrás de tejido, primer punto y segundo por delante y tejemos un punto al revés y 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, dos puntos al derecho, lazada, primer punto pasa por atrás, segundo punto y tercer punto por delante y tejemos 2 puntos al derecho, punto revés, 3 puntos al revés y punto de borde. En la vuelta número 15 tejemos 4 puntos al revés, tercer punto atrás de tejido, primer punto y segundo pasan por delante y tejemos un punto al revés, 2 puntos al derecho, lazada, punto derecho, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro,
punto derecho, lazada, primer punto pasa por atrás de tejido, segundo punto y tercer punto pasan por delante, tejemos 2 puntos al derecho, un punto al revés, 4 puntos al revés, punto de borde. Vuelta 17, 5 puntos al revés, cruzamos los puntos, primer punto y segundo pasan por delante de tejido, tercer punto por atrás, tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, lazada, cruzamos los puntos, primer punto pasa por atrás, segundo y tercer punto por delante de tejido y tejemos 2 puntos al derecho, punto revés, y aquí tejemos 5 puntos al revés, punto de borde. En la vuelta 19, 4 puntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al revés, tercer punto atrás de tejido, primer punto y segundo pasan por delante, tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, un punto al derecho, primer punto pasa por atrás de tejido, segundo y tercer punto por delante, tejemos 2 puntos al derecho, punto revés, 2 puntos juntos al revés, lazada, 4 puntos al revés, punto de borde. En la vuelta 21, 5 puntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, tres puntos al derecho y voy a tejer al derecho los puntos de la aguja auxiliar. Ahí va 1 y 2. 2 puntos juntos al revés, lazada, 5 puntos al derecho. Y punto de borde al revés. Esta fue la última vuelta del motivo, la número 21. Vuelta número 22 tejemos como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Entre los motivos, como ya les dije, podemos incluir este hermoso diseño. Ocupa 3 puntos. Vamos a ver, miren, en la vuelta número 1 se repiten 4 vueltas. En vuelta número 1, aquí suponemos que tejemos 2 puntos al revés, ¿no? Aquí 2 puntos al revés. Y acá ahora tejemos 3 puntos al derecho. 1, 2, 3. Estos 3 puntos ocupa este punto de viborita. Y ahora 2 puntos al revés, punto de borde. Esta es la vuelta de inicio donde nosotros todavía no cruzamos los puntos. En las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan, o sea, estos 3 puntos tejemos al revés.
Y ahora empezamos a tejer nuestro motivo, que se repite cada 4 vueltas. Tejemos 2 puntos al revés y aquí cruzamos los puntos. Este punto delante de tejido, primer punto y segundo van por atrás. Ahí cruzamos los puntos y tejemos estos 3 puntos al derecho. Bueno, sigo como según mi motivo. Vuelta número 2, tejemos cómo se nos presentan los puntos. Estos 3 puntos se tejen al revés por el lado del revés. Y en la vuelta número 3 también vamos a cruzar los puntos, pero de otra forma. Primer punto de borde, paso sin tejer. Aquí 2 puntos al revés. Aquí fíjense, si nosotros hicimos cruce de puntos desde la izquierda hacia la derecha, ahora este mismo punto va desde la derecha hacia la izquierda, siempre por encima. Quiere decir que tengo que estos 2 puntos pasar sobre la aguja derecha y este punto pasamos así de esta forma sobre la aguja izquierda y tejemos estos puntos, 3 puntos al derecho. Fíjense de tejer el punto al derecho para que no sea punto retorcido ni cruzado. Ahí va esta viborita para la derecha, la izquierda, derecha, izquierda. Vamos a tejer una vuelta más. Por el lado del revés tejemos cómo se nos presentan los puntos. Y aquí tejemos, miren, punto de borde, 2 puntos al revés. Y aquí vemos estos 3 puntos, ¿ven? Ahora este punto tiene que ir por encima, cruzado hacia la derecha. Tomamos este punto porque tiene que ir por encima, primer punto y segundo por atrás. Ahí cruzamos los puntos y lo tejemos al derecho. Bueno, de esta forma tejemos este punto de viborita que va así. Una vez que nosotros tejimos el largo necesario de la prenda, vamos a realizar ahora el escote aquí sobre la espalda y también la bajada de hombro. Esta es la espalda. La voy a dividir por la mitad. Sobre las agujas tengo, ¿cuántos? 109 puntos. Voy a dejar 54 puntos de un lado, 55 puntos de otro lado. En este momento tengo todos los puntos sobre un cable, lo pueden dejar sobre el hilo auxiliar, ¿no? O las agujas auxiliares. Dividimos aquí por la mitad y voy a empezar a tejer ya la parte del hombro y del escote. Los puntos para cerrar los voy a repartir de esta forma. Nosotros sabemos que para la parte del escote de atrás dejo 19 puntos, es el ancho de nuestro motivo. Y una vez que voy a dividir los puntos, voy a cerrar los puntos. Miren, para la parte de la espalda, del hombro, 5 veces 9 puntos vamos a cerrar. Y aquí del escote cerramos 4, 3, 1, 1 y de otro lado cerramos 5, 3, 1, 1 porque tenemos número impar. Y esto, bueno, no se va a notar un punto para nada. Y de otro lado también vamos a cerrar 5 veces 9 puntos. Vamos a trabajar primero con una mitad y después con la otra. Esta es la parte de la espalda. Nosotros voy a seguir tejiendo el mismo diseño de rombos. Y aquí, según nuestro patrón, tengo que cerrar para la parte del hombro. Ya empezamos a cerrar los puntos, 9 puntos. Tejemos 2 puntos juntos al derecho. Ahí cerramos un punto. 2. Y así de esta forma la caída del hombro va a ser mucho mejor, ¿no?
3. Yo prefiero hacerlo así, pero cada uno, obviamente también lo pueden cerrar recto. También depende de cada figura, ¿no? Porque hay donde no hace falta por ahí tejer esta inclinación para los hombros. Bueno, entonces ahí cerré, ¿cuántos? 3, 4. Bueno, voy a cerrar entonces 9 puntos. Aquí con el círculo estoy marcando que ya estos puntos tengo cerrados. Tejemos todo recto hasta aquí. Recto digo siguiendo nuestro patrón. ¿Cómo saber qué tengo que tejer? Fíjense la vuelta número 1 de nuestro motivo. Vamos a contar los puntos desde atrás, digamos, del motivo. Esta es la viborita y nosotros, fíjense, tenemos que tejer 4 puntos al revés. Vemos el patrón desde atrás hacia adelante, o sea, desde la izquierda hacia la derecha. Después aquí 2 puntos juntos al revés, lazada, y aquí tengo que cruzar estos 3 puntos entre sí, y entonces lo hacemos de esta forma. Vamos a cruzar estos 2 puntos, segundo punto y tercer punto pasan, primer punto y segundo por delante, tercer punto por atrás, tejemos estos 3 puntos al derecho. O sea, ya este punto lo tejimos, ya sabemos cómo se teje, simplemente ir viendo cómo realizarlo, incorporando con nuestras disminuciones. Lazada, 2 puntos juntos al revés, 4 puntos al revés. Bueno, se entiende lo que quiero decir, que nosotros aquí tenemos viborita, empezamos a contar los puntos por atrás así y vemos en qué lugar del diagrama estamos, porque estos puntos por aquí ya cerramos 9 puntos, o sea, estos puntos ya no están. Y aquí sigo tejiendo según mi patrón. Aquí tejemos la viborita, cruzamos los puntos. Aquí sí vamos a tejer un motivo completo. 4 puntos al revés. Esta es la vuelta número 1 de nuestro motivo. 4 puntos al revés, 2 puntos juntos al revés, lazada. Aquí cruzamos los puntos. Podríamos tejer también con vueltas acortadas la parte de hombros y la parte de escote, pero va a ser mucho más complicado respetando este diseño, por eso decidí cerrar los puntos directamente. Y ahora tejemos este punto al derecho. Bueno, punto derecho. Aquí cruzamos 3 puntos, primer punto y segundo por delante. Tejemos 3 puntos al derecho. Lazada. 2 puntos juntos al revés. 4 puntos al derecho, al revés. Aquí tejemos la viborita. Y tejemos segundo motivo. Aquí tampoco van a alcanzar todos los puntos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Tejemos 4 puntos al revés. 2 puntos juntos al revés. Lazada. Y aquí tenemos que cruzar los puntos, pero la verdad que no voy a cruzar nada. Voy a tejerlos al derecho porque aquí, la verdad, oh no, sí, vamos a cruzar, sí, lazada, justo son 3 puntos, vamos a cruzarlos. Primer punto atrás, segundo y tercer punto van por delante. Aquí como no hay punto de borde porque estamos en el medio del tejido, ahí. Este punto lo tejemos al derecho así. Y ahora estamos en la parte del escote ahora. Según nuestro diagrama tengo que cerrar 4 puntos del escote. Entonces, cuando estoy sobre el lado revés del tejido, voy a cerrar los puntos al revés. Aquí, ¿cómo hacemos? Miren, este primer punto lo paso sin tejer, no lo voy a tejer al revés, así. Este punto paso sin tejer y este también. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a deslizar el primer punto, ahí que pasamos sin tejer, sobre el segundo punto.
Ahí cerramos un punto y ahora sí voy a tejer 2 puntos juntos al revés. Cerramos 2 puntos, 2 puntos juntos al revés, cerramos 3 y 4 puntos para la parte del escote. Bueno, aquí sigo tejiendo como se nos presentan los puntos hasta finalizar la vuelta. Estoy sobre el lado revés del tejido, damos vuelta al tejido, dejo un punto sin tejer. La caída del hombro, necesito cerrar nuevamente 9 puntos. Este punto que no lo tejimos, paso este punto sin tejer y este punto lo deslizamos por encima. De esta forma va a quedar mucho más prolijo aquí. Ahí cerramos un punto, voy a cerrar 2, 3, en total cerramos 9 puntos aquí para la parte del hombro. Entonces vamos 2 y sigo cerrando 9 puntos en total. Bueno, y aquí sigo tejiendo según mi diagrama, según nuestro patrón. Aquí va la viborita. Esta va a ser la vuelta número 3 de nuestro motivo. Bueno, tejemos entonces hasta aquí, hasta el final de la vuelta. Miren, nosotros cerramos entonces 2 veces sobre los hombros y una vez la parte del escote. Ahora me toca cerrar estos 3 puntos. Siempre sugiero que hagan así notas, qué es lo que están haciendo y dónde están tejiendo. Damos vuelta al tejido y esta es la parte de escote. Vamos a cerrar 3 puntos. Este último punto no lo tejemos. Paso este punto sin tejer, lo deslizamos así por encima. Ahí cerramos un punto y vamos a cerrar. Tejemos 2 puntos juntos al revés porque estamos sobre el lado del revés. Ahí cerramos 2 y un punto más, 3 puntos. Bueno, tejemos como se nos presentan los puntos. Este es el lado revés del tejido. Bueno, aquí este punto pasamos sin tejer. La parte de los hombros cerramos 9 puntos. Lado derecho del tejido ya cerramos 9 y vamos a cerrar otros 9 puntos. Ahí deslizamos este punto por encima. ¿Para qué lo hacemos? Para que no quede aquí tipo escalerita, donde nosotros ven que tipo queda así todo prolijo. Entonces ahí cerramos un punto. Dos. Bueno, voy a cerrar 9. 3. Bueno, ya cerramos 3 veces 9 puntos aquí. Y aquí en el centro 4 y 3. Falta cerrar 9, 1, 9, 1. Lo mismo hacemos de otro lado. Pasamos estos puntos de la aguja auxiliar sobre las agujas y también cerramos de la misma forma la otra parte. En la parte delantera tejimos 2 partes, ¿no? De un lado y de otro lado. Lo único que vamos a cerrar los puntos del hombro, porque nosotros estos puntos directamente no los tejimos. Bien, esta es una de las partes delanteras y directamente 9, 9, 9, 9, nada más que eso, de un lado y también de otro lado. Para coser los hombros utilizo aguja crochet. Se puede coser con la aguja lanera y simplemente estoy con punto deslizado. Tomamos de un lado de otro lado la trenza y punto deslizado. O sea, fíjense esta trenza, ¿no? Esta, una y la otra. Entonces voy a tomar de un lado por adentro de otro lado, así, y con punto deslizado. Así va quedando sobre el lado derecho. También hice la costura cosiendo la parte delantera y de la espalda y aquí dejando la apertura para el brazo voy a
decirles en centímetros, en mi caso cuánto es. Cada uno, bueno, va dejando la cantidad de centímetros. 25 centímetros dejé sin coser. Y ahora lo que vamos a hacer es subir los puntos para tejer el borde. El borde va a ser bastante ancho, lo voy a realizar con el punto calado. Las agujas circulares voy a usar largo de cable 80 centímetros para que entren todos los puntos. Una vez más, si tejen con agujas rectas, pueden tejer por la mitad. Primero van a subir los puntos hasta la mitad del escote de la parte de la espalda. Después van a tejer el borde, después tejer otra mitad y realizar la costura del centro. En mi caso utilizo agujas circulares, por eso voy a subir todos los puntos. Empezamos por aquí. Tomamos la hebra. Aguja número 4, el mismo número de agujas con el cual tejimos la prenda, y empiezo a subir los puntos. Aquí voy a subir así la hebra doble para ajustar bien, y después subimos así nomás, miren, a ver, ahí subimos 2, 3. La cantidad de puntos para tejer este borde calado tiene que ser múltiplo de 2, tiene que ser número par. Así nomás voy subiendo los puntos, se introduciendo la aguja en cada trenza. Ahí ya hice la prueba, tejí una muestra con el punto calado con cual voy a tejer, y por eso ya sé cómo tengo que subir los puntos. O sea, no es que tengo que subir de un punto 2 puntos o subir un punto entre los puntos como lo hacemos cuando tejemos con el punto jersey. No, así en este caso se suben los puntos de esta forma. Subí todos los puntos y voy a tejer vueltas del lado del revés, o con los puntos al derecho o con los puntos al revés. Fíjense cómo más les gusta, acá no importa. Primer punto de borde, en este caso voy a pasar al derecho y voy a tejer esta vuelta con todos los puntos al derecho. Esta es la vuelta del lado del revés. Voy a tejer punto calado, que se teje de la siguiente forma. Punto de borde pasamos sin tejer, tejemos primer motivo, punto al revés, pasamos este punto sobre la aguja izquierda, tejemos 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás y hacemos lazada hacia nosotros. Eso es todo. Esto repetimos, este motivo repetimos en todas las vueltas. Tejemos una vez más punto revés, este punto lo pasamos sobre la aguja izquierda, tejemos 2 puntos juntos al derecho, lazada hacia nosotros, quiere decir que lazada no así de esta forma, sino así hacia nosotros. Repito, punto revés, paso este punto sobre la aguja izquierda y tejemos 2 puntos juntos al derecho, lazada, revés, 2 puntos juntos al derecho, lazada. Todas las vueltas finalizan con lazada, no se olviden. Punto revés, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, lazada hacia nosotros, y así tejemos en todas las vueltas. Voy a finalizar de tejer esta vuelta, estoy sobre el lado derecho del tejido. Vuelta número 2, tejemos igual que la 1, punto de borde, paso sin tejer, tejemos un punto, en este caso lazada al revés, pasamos punto sobre la aguja izquierda, 2 puntos juntos al derecho,
lazada y repito, punto revés, 2 puntos juntos al derecho, lazada, revés, 2 puntos juntos al derecho, lazada, y voy a tejer con este punto el ancho deseado de este borde. El borde mide 12 centímetros. Aquí lo que hice fue tejer 5 centímetros con punto calado, después con el punto Santa Clara 2 centímetros y de nuevo punto calado, y cerré los puntos con el método de I-cord. Ahora vamos a subir los puntos aquí abajo. Este es el borde, subimos los puntos aquí de borde. Estoy pensando tejer punto elástico 3×3 o 2 o puntos al revés, 3 puntos al derecho. Bueno, aquí estamos llegando. Bueno, aquí tenemos el nudo, lo vamos a desarmar y lo vamos a destejer, subiendo los puntos. Ahí está. Aquí miren, vamos a destejer e ir subiendo los puntos. Fíjense que no estoy tejiendo los puntos, o sea, la hebra está quedando aquí en este lugar. Ahora simplemente voy a pasar todos los puntos sobre la aguja, así sin tejer. Ahora estos puntos que subí los voy a pasar sobre la otra aguja desde aquí para poder seguir tejiendo esta vuelta, porque la hebra, a ver por dónde está, la hebra está quedando de este lado, miren. Entonces con la otra aguja así simplemente paso los puntos de una aguja a la otra. Tejí la vuelta con los puntos al derecho y voy a subir también los puntos de borde, y después vamos a tejer el punto elástico. Voy a ver cuántos centímetros, 6, 7, cerrar los puntos, nada más que eso. Tejí 7 centímetros con elástico 3×2 y cerré los puntos con el método I-cord. Y también aquí en las mangas tejí 1 centímetro con punto Santa Clara. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos.